paso de la cata y es el más importante. Acá hay un dicho que los usamos nosotros los rioplatenses, que es una especie de lunfardo, que se llama, y yo te voy a explicar qué es, en la cancha se ven los pingos. Se utiliza esta expresión. Los pingos se refiere el lunfardo nuestro a los caballos y se refiere a que en la carrera se evalúan los caballos. El caballo puede ser espectacular, pero en la carrera es donde se va a evaluar. Y esto pasa con la boca. En la boca se evalúa el vino, porque puede haber tenido un color hermoso, puede haber tenido una nariz impresionante, pero si en la boca es feo o en la boca no me gusta, estoy en un problema. Así que vamos a ver un poco qué evaluamos en la boca. Para contarles primero cómo voy a evaluar la boca, y ahora les voy a contar qué. Siempre tienen que tener en cuenta que van a tener que tomar un poquito de líquido, lo van a pasar por toda la boca, van a incorporar un poquitito de aire para que se oxigene la boca y ahí aprovechen, sobre todo para practicar, pasarlo por toda la boca, porque todo esto que les voy a contar ahora necesitamos ese vino poder entender, pasarlo, hacer su buche, total, no nos ve nadie, estamos practicando, no pasa nada. ¿Qué vamos a evaluar en la boca? Vamos a evaluar primero los gustos, que ahora les voy a contar paso a paso cuáles son. Y segundo, vamos a evaluar una cuestión que es la cuestión táctil. Y finalmente vamos a determinar, un poco terminando todas estas tres etapas, qué es la evaluación final de ese vino, qué tal estuvo ese vino. Primero decirles que nosotros tenemos 4 gustos básicos, que es el dulce, salado, ácido y amargo. Generalmente nosotros tenemos papilas gustativas, esas papilas gustativas están esparcidas por toda la boca, pero muchas veces se aglutinan en determinados sectores. Entonces la parte dulce, las que captan lo dulce, están en la lengua al principio, en la punta de la lengua, las saladas como un poquito después, las que perciben la parte ácida más atrás, casi llegando a la mandíbula, y el amargo casi llegando a la garganta. Con lo cual, primero lo que voy a percibir en un vino es lo dulce, luego voy a evaluar si sentí algo salado o no. La acidez es un parámetro total y absolutamente importantísimo. Todos los vinos tienen acidez, algunos más, algunos menos, pero piensen que el pH del vino, el núcleo del vino, el nervio de un vino es la acidez. La acidez siempre tiene que estar presente. Por supuesto que en un vino blanco, como es un vino más refrescante, lo voy a sentir más. Hay vinos blancos que se siente mucho más la acidez, como puede llegar a ser, no sé, por ejemplo, un Sauvignon Blanc. Hay algunos que tal vez lo siento menos, como puede ser un Chardonnay, pero también depende de la acidez un poco del lugar, ¿no? Si son climas más fríos voy a sentir más acidez, si son climas menos fríos voy a sentir menos acidez. Lo dulce, lo ácido y lo amargo. El amargo generalmente es un gusto básico, como les decía, hasta atrás, casi llegando hacia la garganta. Les diría que en el vino no está bueno sentir tanto amargor. Puede ser que algún vino tenga un poquito de amargor y le quede bien, pero yo siento un vino muy, muy amargo, no sería como una buena señal. Muchas veces, si ustedes compran vino que tal vez es un poco, voy a decir una palabra, de no muy buena calidad, tal vez medio ordinario, bueno, a veces sentimos un amargor. ¿Y por qué es esto? Porque piensen que estos vinos se tratan de hacer mucho vino con la misma cantidad de uva, entonces aprieto mucho el racimo, le trato de sacar hasta el último juguito y a veces esa presión hacemos que ese ollejo, que es la piel de la uva, o las semillas se terminen rompiendo y esto me va a aportar amargor. Así que en el caso de un vino no está muy bueno que haya mucho amargor. Luego de lo que son los gustos básicos, como les decía, les quiero aclarar primero que cuando yo quiero interpretar, a veces es difícil
El dulce todo el mundo conoce, todo el mundo se come un chocolate. Lo ácido a veces se va a confundir con otra cosa que pasa en la boca, que son los taninos. Por eso yo les voy a dar un consejo. Ustedes cuando quieran evaluar la acidez de un vino, se van a dar cuenta, piensen en un limón, qué les pasa con un limón, pero se van a dar cuenta porque comienzan a salivar, como tener más cantidad de líquido en la boca, ¿no? Como más saliva. Y eso es un indicio de lo que sería la acidez. Y el amargor se van a dar cuenta porque si les llega el amargor, que es la parte final, les va a quedar el gusto amargo, porque el amargor llega para no irse, dura mucho lo que es el amargor. Todas estas cosas que decimos también siempre tienen que ver con el umbral de cada uno. Si somos personas que comemos mucho dulce, tal vez no vamos a sentir tan dulce las cosas. Si somos personas que tomamos tomamos mate los argentinos, que es una cosa muy amargo, tal vez tenemos el umbral del amargor más alto. O sea, todo lo que yo digo también tiene que ver la apreciación personal de cada uno de nosotros. Esos serían los gustos básicos que vamos a evaluar en un vino, que les puedo asegurar que puede tener todos esos gustos. El ácido siempre, porque la fruta tiene, por supuesto, acidez, tiene ácido la uva. La parte salada puede ser, porque a veces esos ácidos se convierten en sales, así que puede ser. Dulce también, podemos encontrar. Y el amargo también, y si no es mucho y queda bien en el vino, no hay problema. Pero después vamos a evaluar algo que es lo táctil. El otro sentido que aparece ahora en la boca es la parte táctil. Apareció en la boca, no es que yo le decía al táctil que iban a poner un dedo y vamos a usar ese sentido de esa manera, no. Aparece en la boca. ¿Y cómo vamos a evaluar la parte táctil en la boca? Bueno, cuando nosotros tengamos el vino en la boca, lo vamos a llevar por toda la boca y vamos a sentir a veces que ese vino es muy pesado. Es una manera de evaluar el peso del vino. Ustedes fíjense que a veces tomo un vino, por ejemplo, un Sauvignon Blanc, que es muy suavecito y que no tiene volumen. En cambio, a veces tomo un vino que tiene mucho volumen, por ejemplo, un Chardonnay con madera. Entonces siento el peso. El peso de las cosas ustedes ya lo sienten porque van a ver la diferencia entre tomar agua y tomar leche, por ejemplo, ¿no? O sea, el peso es diferente, las texturas o los pesos que tienen los líquidos. Lo mismo pasa con los vinos y vamos a hablar de un vino más ligero, son vinos que son más livianos y vinos que son más densos. Hay otra cosa que pasa a nivel táctil y es el famoso tanino. Ya todos habrán sentido hablar del tanino. El tanino es algo que, bueno, podemos hablar en muchos programas, pero es algo que aparece generalmente en los vinos tintos, porque el tanino es una especie de antioxidante que tiene el ollejo de la uva, y los vinos tintos se hacen con el ollejo de la uva. Entonces aparecen los taninos en los vinos. El tanino es algo que lo vamos a sentir en un tinto y podemos evaluar ese tanino, podemos decir, uy, es un tanino muy fuerte, es un tanino muy secante. Generalmente el tanino lo que ocurre y lo que hace es, a diferencia de la acidez, que te da más salivación, el tanino te seca mucho la boca. Entonces vamos a ver que tal vez me raspa un poco el paladar, que por ahí siento, sobre todo en la parte de arriba de los dientes, que tengo algo que me raspa o tengo algo que me seca. Bueno, eso es el tanino. Por supuesto, vamos a ver después el tanino, lo vamos a evaluar, pero también depende de lo que estamos comiendo. A veces comemos una comida que tiene mucha grasa o que tiene o una carne, y la verdad que necesito que el vino tenga tanino, pues es un vino muy livianito, por ahí no va a ser como competencia con esa carne, me voy a quedar un poquito corta. Entonces el tanino, la verdad, es otra cosa que nosotros evaluamos. Lo táctil, entonces dijimos el volumen, dijimos el tanino, y en el caso que tomemos un espumante, también vamos a usar el tacto de la boca
porque vamos a evaluar las burbujas, esa pungencia. Y eso también es algo táctil. La burbuja es algo que yo la voy a sentir en la boca. Y después voy a decir, uy, tiene mucha burbuja, parece una soda. O, ay, tiene una burbuja delicada, imperceptible, chiquitita. O tiene demasiada burbuja. Bueno, también son ejes de calidad o de estilos, tal vez de vino, que hace que yo lo pueda llegar a evaluar a nivel táctil. Entonces tenemos los gustos, tenemos la parte táctil y recuerden que los aromas también van a aparecer en la boca, porque nosotros tenemos un conducto que va directamente de lo que es la boca hacia las pituitarias, hacia la nariz, con lo cual también voy a sentir cuando tenga el vino en la boca aromas, que a veces son iguales a los que sentí en la copa, a veces son diferentes, porque yo en la copa tengo otra temperatura que en la nariz, entonces voy a sentir tal vez aromas que son totalmente diferentes. En definitiva, para resumir un poco la boca, vamos a dividirlo en 3 fases, que es el ataque. Y todos estos términos, si bien es mucho lo que estoy diciendo acá, lo vamos a repetir en otros programas, y son términos que seguramente o en un artículo o en una etiqueta de un vino ustedes lo pueden encontrar, por eso es interesante hablar de estos pasos. Se divide entonces la evaluación que yo hago en la boca en ataque, medio de boca y final. El ataque es cuando yo tomo el vino, la primera sensación que tengo. Y se define de 2 maneras. ¿El ataque es seco o el ataque es dulce? En vino siempre se habla de seco como contrario a lo dulce. Si alguna vez ustedes escucharon que alguien diga que el vino sea seco, quiere decir esto, que el vino no tenga dulzor. Entonces, en un ataque yo voy a decir, ¿cuál es mi primera sensación? ¿Es dulce o es seco? ¿Ataque seco o ataque dulce? Y esto a veces no depende del estilo de vino, no necesariamente puedo tener un ataque dulce o la primera sensación que tenga va a ser dulce, porque a veces hay vinos que no son dulces pero que tienen tanto alcohol que la primera sensación, el alcohol me da como un poquito de dulzor, va a ser la de dulzor y voy a decir ataque dulce, aunque sea un vino seco. Luego se va a hacer lo que es el medio de boca, que ahí es donde vamos a evaluar todo lo que yo les decía, el volumen, los taninos, los aromas también que sentimos, y todas estas cuestiones que tienen que ver con el medio de boca, la acidez, si hay amargor, eso es una evaluación que sería la segunda etapa. Y por último, para ir cerrando ya este bloque, el final. Ustedes escucharon hablar seguramente de que el vino tiene un final corto, el vino tiene un final medio, el vino tiene un final largo. ¿A qué se refieren con esta expresión de final? Bueno, es simple. El final se evalúa de esta manera. Ustedes toman el vino, lo tragan, y cuando ya no tienen el líquido en la boca, si todavía mantienen ese sabor, esas sensaciones agradables que tenía ese vino, estando el líquido en la boca, ¿cuánto tiempo me duran? Si yo tomo el vino y enseguida perdí absolutamente todo sabor y todo, será un vino que tiene un final corto. Si yo lo mantengo un poquito más, a pesar de no tener líquido en la boca, será final medio. Y si es un vino que me dura un montón, esas sensaciones agradables, esa cosa maravillosa que yo sentí mientras lo estaba tomando, estaré ante un vino con un final largo. Así que bueno, esto sería la segunda etapa, que es la boca.